Bueno, bienvenidos a todos a este espacio. Es un gusto para nosotros en nombre de XM como brindarles esta información. En esta capacitación entonces les vamos a presentar la manera de reportar las variables de datos meteorológicos en SWIC para las plantas con obligaciones de energía firme, con el fin de que ustedes puedan dar cumplimiento a lo que está definido en las resoluciones CREC 006 y 007 del 2023 y el acuerdo CNO 1700. En esta capacitación, entonces, como saben, nos acompaña Vanessa Londoño Arteaga. Ella es analista energético de la Dirección Planeación y Operación y, y nuevamente los invitamos a que nos pregunten, a que interactúen. Eso es como lo más importante, cualquier duda que tengan. Vanessa, adelante. Muchas gracias, Kenny. Y bueno, buenos días a todos. Yo ya conozco a Adriana, a Daniel. Creo que nos hemos cruzado en un par de reuniones, pero mucho gusto. Pues ya Kenny les dijo, yo hago parte de la dirección de planeación y la idea hoy es como contarles un poco de cómo hacer el reporte de información meteorológica que está exigiendo ahorita las resoluciones CREC 101006 y 101007 que son aplicables entonces pues a las plantas que vayan a participar en algún mecanismo del cargo por confiabilidad. No sé si pues vienen más personas o ya iniciamos también en aras del tiempo porque pues como para dar tiempo a preguntas y que podamos interactuar. No, puedes ir iniciando, no hay problema. Listo, perfecto. Bueno, entonces inicialmente como contexto, es muy probable, pues yo sé por lo menos que Adriana ya la conoce, seguramente Daniel también, pero entonces simplemente como para contextualizarnos un poco, las resoluciones CREC 10106 y 10107 son las que definen entonces la metodología para calcular la ENFIC, pues o la energía firme, el cargo por confiabilidad de las plantas eólicas y solares respectivamente. Aquí dentro de lo que nos atañe hoy entonces nos remitimos al capítulo 2 de la resolución tanto para plantas eólicas como para plantas solares. Ahorita para el caso de las plantas eólicas, entonces en el capítulo, aquí ya, sí, ay, qué pena. Del capítulo 2, entonces la resolución es un reporte de información por etapas, entonces habla de todo cómo hacer el reporte para previo a una declaración para ENFIC, ¿cierto? También habla de la etapa entre la asignación y la puesta en operación de las plantas que tienen, pues que bueno, que salieron asignadas y que participaron en algún mecanismo. Y también habla, en el caso de las eólicas, digamos, tiene un tema adicional del reporte de unos parámetros del modelamiento energético de las plantas que ya tienen OEF asignado previo a la expedición de la resolución. Y por último, entonces, tiene un artículo específico en el que habla de la información con datos de medición de plantas eólicas y solares, en el caso de las solares, de las que ya tienen asignaciones de OEF previo a la expedición de estas resoluciones. Entonces, ¿qué se mencionan estos artículos? En el caso de la resolución 6 es la del 18 y para la resolución 7, que es de solares, es el 17. Lo que pide entonces la CREC es que los representantes de las plantas eólicas y solares que ya tienen asignaciones de energía firme previo a la expedición de las resoluciones deben a comenzar el envío de la información meteorológica medida al CND, ¿cierto? Y para esto, ay, qué pena con ustedes, yo no les estoy proyectando, ¿cierto? No, no. No. Ay, me disculpan. No, bueno. Me disculpan, yo aquí iba ya en automático. Ahora ya sí están bien, ¿de cierto? Sí. Listo, muchas gracias. Bueno, básicamente no les había mostrado nada, solamente les estaba mostrando la resolución y contándoles entonces que pues deben iniciar el envío. Este envío se debe dar a los, pues según la resolución, a los 3 meses después de la publicación en el diario oficial de la resolución y esto era para el mes de junio, ¿cierto? Sin embargo, también definió la tarea del CNO de especificar esos términos de reporte y periodicidad, que ahí ya nos remitimos entonces al acuerdo. Daniel estaba alzando la mano. Sí, yo quería preguntarte, ¿este artículo aplica, o sea, la transitoriedad no aplica para este artículo, No, la que da la resolución? no, en este caso no Listo. aplica. En este caso la resolución sí es específica en cuanto a que, pues en los plazos que define para todas estas tareas, ¿cierto?
Entonces les mencionaba que si bien esta es la tarea, también estaba, digamos, la responsabilidad del reporte, también asignó la responsabilidad del CNO definir cuáles son esos términos de periodicidad y del envío de este tipo de información. Aquí muy importante tener en cuenta, pues el envío de la información se debe realizar en los términos que define el acuerdo y la resolución, y en caso pues de que no se realice o no se cumpla con este envío, entonces la resolución también nos da a nosotros como CND la tarea de informar a la superintendencia cuando haya un incumplimiento. Entonces, remitámonos ahorita al acuerdo CNO que salió para esta etapa específicamente. Recuerden, nuevamente estamos hablando de las plantas que ya tenían asignaciones de energía firme previo a la expedición de estas resoluciones. Entonces, una vez que se definió el acuerdo, estamos hablando del acuerdo 1700, este acuerdo se expidió el 16 de mayo, qué pena, voy a abrir aquí la página simplemente para que tengamos un contexto. 1700. Entonces estamos hablando del acuerdo por el cual se reglamenta el procedimiento para el reporte de la información meteorológica medida de plantas solares eólicas. Aquí pues todos los considerandos, y dentro del acuerdo pues está el anexo que les voy a mostrar aquí, que es este acuerdo 1700. Aquí quedó como con un nombre raro en la página, pero bueno, hace referencia a este procedimiento. Nuevamente, que estamos hablando, entonces, como les mencionaba, definir cuáles son esos términos para el envío, ¿cierto? El ámbito de aplicación, como les mencionaba, pues ya las plantas que ya tienen asignaciones de OEF. Y en este caso, entonces, el acuerdo es general tanto para plantas eólicas como solares, pero pues ya se diferencia en cuanto a cuáles son las variables, las unidades que se deben reportar. En el caso de plantas eólicas, estamos hablando de que se deben reportar datos de velocidad del viento, dirección del viento y temperatura ambiente. Y en el caso de plantas solares, estamos hablando de que se debe reportar irradiación global horizontal y temperatura ambiente, ¿cierto? También que se define aquí, entonces, este reporte se debe realizar a través del aplicativo que nosotros hoy les vamos a mostrar, ¿cierto? Aquí pues quedó abierto, aquí fuera el que nosotros definiéramos, pero la idea de esta capacitación es precisamente mostrarles cuál va a ser ese aplicativo y cuál es el proceso de reporte. Muy importante también mencionar cuál es el formato del reporte de la información. En este caso estamos hablando de un archivo tipo Excel con extensión XLSX, y se definen los dos formatos para cada tipo de planta. Entonces, ¿qué debe contener el formato? Pues o la tablita Excel debe contener una columna con el nombre de la planta, una columna con el año, una columna con el mes que se está reportando, con el día, la hora y finalmente las variables. Muy importante tener en cuenta los nombres de las variables, ¿cierto? Porque pues digamos se debe cumplir estrictamente con el formato que se define acá. Aquí también en su momento pues lo definimos, es el mismo formato que define la resolución, sin embargo pues esta información es para hacerlo de manera un poco más estándar, ¿cierto? Y que de pronto no haya un formato para una cosa y otro un formato para otra. Y esta información entonces se debe reportar también en resolución horaria, es lo que se define aquí en el acuerdo, y debe tener asociado todo el tema de los requisitos de medición que están hoy vigentes para este tipo de plantas que tienen obligaciones de energía firme. Muy importante resaltar, para el caso de las plantas eólicas, la misma resolución permite que el reporte de la información, en el caso de la variable temperatura ambiente, se puede hacer de datos secundarios. Las otras dos variables, es decir, velocidad del viento y dirección del viento, sí debe ser reportado como datos medios. Entonces ahí, para que por favor lo tengan en cuenta. Ahorita entramos entonces al detalle de cuál es la periodicidad del reporte. Entonces, dentro de lo que se estableció en el CNO es que este reporte se haga de manera trimestral. ¿Por qué de manera trimestral? Lo que se definió es que es importante que ustedes tengan ese tiempo, digamos, de análisis de la información cruda, de tratamiento de los datos, de limpieza de las series y demás, y puedan reportar entonces los datos y que tengan el espacio prudente para poder hacer toda esa revisión. Entonces, de esa manera, ¿cómo quedó registrado el reporte? Cada 3 meses. Entonces, por trimestres. El primer trimestre, que es del mes de enero, febrero y marzo, se debe reportar a más tardar el último día, desde el primer día del mes de abril hasta el último día del mes de abril.
El segundo trimestre, que sería entonces abril, mayo, junio, se debe reportar durante todo el mes de julio. Y así sucesivamente. Entonces, el tercer reporte se esperaría en el mes de octubre, correspondiente a julio, agosto, septiembre, y el último reporte se esperaría en el mes de enero del año siguiente, correspondiente pues al último trimestre del año, que es octubre, noviembre, diciembre. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Bueno, parece que está siendo claro. Porfa, me interrumpen en caso de que tengan cualquier inquietud. Finalmente, lo último que quería mencionarles es que Dale, Adriana. No. Lo último que quería mencionar es que el acuerdo también define, pues, digamos, flexibiliza el tema del primer reporte. En este caso, pues, teniendo en cuenta que la resolución que estaba vigente no exigía la continuación de la medición, ¿cierto? Entonces, también por eso la CREC da esos 3 meses, o bueno, dio esos 3 meses precisamente indicando, pues, que ya 3 meses tendrían el tiempo para poder volver a instalar las estaciones, y teniendo en cuenta eso, entonces se flexibiliza desde el acuerdo el primer reporte. En este caso, el primer reporte sería hasta el 31 de julio del 2023, podría empezar desde mañana mismo y finalizar hasta el 31 de julio de este mismo año. Sin embargo, ya no se exige que sea el reporte del trimestre completo, sino que en este caso se exige que sea el reporte desde la fecha de expedición del acuerdo hasta el día de hoy, 30 de junio, que sería el día final del trimestre a reportar. Entonces, en ese caso, se permite el reporte de menos datos, teniendo en cuenta la fecha de expedición del acuerdo, que si la ven aquí es el 16 de mayo del 2023. Entonces, solo para este primer reporte se permite que tenga menos datos. El resto de los reportes que se continúen haciendo periódicamente, pues, o trimestralmente mejor, deben contener el periodo de registro exactamente los últimos 3 meses hacia atrás. Listo. Entonces, no sé, esto es como todo lo relativo al acuerdo. Hasta aquí, ¿alguna inquietud, algo que no quede claro? No, vale, hay solo un comentario, es que pues tener claro a los asistentes que esta información no es para el cálculo de ENFIC, entonces Así es. es más un tema operativo, pues de esas De otras acuerdo, sí. disposiciones que habla la regulación. Gracias, Adri. Sí, de acuerdo. Esta información sería reportada, sería en términos para planeamiento operativo y análisis ex post, de acuerdo pues como lo define la misma CREC en los documentos de soporte de la resolución. En ese sentido, no necesitan ningún tipo de certificación, ni dictamen, ni nada, ni demás, simplemente es información para el planeamiento operativo. Bueno, entonces ya teniendo pues como en mente el contexto de cuál es el acuerdo, cuáles son las exigencias y cuál es la responsabilidad de la resolución pues con respecto a este tema, entonces entremos a mirar cómo sería el reporte de esta información en el aplicativo que XM dispuso para eso. Aquí nosotros desde el CNE, pues toda esta plataforma se ha montado dentro del sistema SUIC. Ustedes, yo entiendo, ya deben conocer pues cómo funciona el sistema SUIC y demás. Hoy se les envió también como la noticia pues dejando disponible la nueva vista de la plataforma. La semana pasada hubo una capacitación mostrando como todo el tema del registro, preregistro y demás. Les invito también a que si tienen dudas con respecto a todo ese proceso, puedan consultar esa grabación, ¿cierto? Que puedan, y cualquier inquietud pues también que tengan, puedan consultar a todo el equipo de soporte de la plataforma de SUIC. Entonces aquí, me disculpan un segundo. Es que se me va quedando ya, me voy quedando sin voz. Bueno, entonces, para mostrarles entonces cómo es el tema del reporte, la información, nuevamente entonces me remito al sistema de SUIC. Muy Vanessa, una importante. pregunta. Adelante. Para la persona que vaya a cargar, es que pues, yo ya estoy confundido. O sea, la persona que tiene que cargar esta información, yo sé que no es para cálculo en FIC, puede ser cualquier empleado de la compañía o tiene que ser uno de esos dos contactos que están autorizados por el representante No, legal. no, Eso sí, tranquilo. estamos en tema aparte, ¿cierto?
Sí, sí. Ah, Es ya, un tema listo. aparte, sin embargo, digamos, toda la integración que se hizo con el SUIC es porque es el que busca, pues, como, bueno, pues porque esta información le exige una resolución que viene del cargo y aquí, pues, queda como consolidado todo el tema del cargo, pero esa parte, es decir, Ya no tiene que ver entiendo. con los mecanismos de participación, aunque estemos en la misma plataforma. Entonces, pero ya les voy Listo. a mostrar precisamente como todo ese proceso de registro para que sea, pues, digamos, en este caso es un poco más flexible en cuanto a que no debe ser ni el representante legal ni los contactos activos que se exigen para la participación en los mecanismos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Claro. lo primero que quiero aclarar es esto que les voy a mostrar aquí. Es completamente un ambiente de pruebas. Es decir, esto es, digamos, de mentiras, pues este no es el verdadero SUIC, simplemente es como una copia que tenemos para poder mostrarles cómo funciona, mostrarles las pruebas, nosotros también validar que esté funcionando todo correctamente y nada de lo que se cargue aquí corresponde ni a información real ni va a quedar almacenado para que pues después para cuando ustedes hagan sus procesos dentro de la plataforma. Listo. Entonces, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta? Una vez que estemos en SUIC, que podamos acceder a la plataforma, hacer el reporte de la información meteorológica, necesitamos estar registrados como usuarios y tener también asociado este usuario a la compañía a la que pertenece. Es decir, yo ahorita me puedo loguear como Vanessa Londoño, pero no puedo hacer nada si no estoy asociada, digamos, a, no sé, a cualquier compañía de generación a la que tenga que reportar información. Listo. Entonces, les voy a mostrar cómo es ese proceso, pues, de registro. Digamos, es muy similar, pues, o es el mismo proceso que ya han podido ver en capacitaciones antiguas, pero les voy a mostrar entonces cómo es el proceso de asociación para que cualquier usuario de su compañía pueda hacer la carga de la información meteorológica, en este caso, pues para el planeamiento operativo. Entonces, una vez que están en la plataforma del SUIC, pueden iniciar sesión normalmente. Yo aquí voy a crear un usuario nuevo, pues como para que vean todo el proceso con completamente datos de prueba. Dale, Adriana. Vane pregunta, uno, Dime. Adri, se te fue el micrófono. Sí, yo la dejé ya. escuchar. ¿Varios usuarios pueden hacer carga de una misma información o solo un único usuario puede hacer la carga? Pueden ser varios usuarios, pero ahorita ya les muestro como cuáles son esos términos y tener en cuenta pues que todo el registro que se haga de información va a quedar almacenado, digamos, en una bitácora, va a quedar registrado cuál usuario cargó la información, cuándo la cargó, si la carga fue exitosa o si tuvo algún error en la carga, listo. Pero ya les voy a mostrar. Si quieren ahorita, pues ahondamos un poquito más en eso. Regálenme un segundo. Me avisas. Vamos creando aquí, pues voy a crear entonces, como les mencionaba, un usuario nuevo, ¿cierto? Con un correo de prueba que creé específicamente para esto y que obviamente pues no tiene ningún tipo de asociación. Regálenme un segundo. Qué pena es que mi Excel hoy está súper lento, entonces ahí es donde tengo la información. Ya está abriendo, un minutico. Listo. Entonces, tengo un correo cualquiera, digamos en este caso pues obviamente será el correo del usuario que vaya a hacer la carga. En este pues el nombre le vamos a poner prueba en él, ¿cierto? En un usuario, aquí es muy importante, pues el usuario debe ser un string de mínimo 6 caracteres, máximo 20, que contenga letras y números. Entonces, en este caso, vamos a hacer prueba en el 1. Asignamos cualquier teléfono, digamos, pues aquí voy a poner cualquier cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Una contraseña cualquiera, pues esto lo definen ustedes en el momento que hagan su registro. Confirman la contraseña.
aceptan términos y se pueden registrar. Ay. Bueno, entonces para pruebas, digamos pruebas en el 2, ¿cierto? Entonces, listo, ya quedamos registrados. Cuando entonces ya ustedes inician sesión, pues aquí van a ver que se van a la pantalla principal de la nueva vista de la plataforma del SUIC. Esto es, digamos, lo que se van a encontrar. Aquí, pues obviamente todo esto que encuentran, como les mencionaba, son datos de prueba. Si ven como usuario, pues están registrados, pero en este caso no podrían hacer nada más en la plataforma, simplemente como visualizar. El menú de reporte de información meteorológica lo van a encontrar cuando desplieguen en esta flechita al lado del nombre del usuario. Aquí les debe aparecer un menú que se llama reporte de información. ¿Por qué no aparece en este momento? Porque si ustedes van a ver este perfil, digamos, no tiene ningún tipo de información adicional a lo que acabamos de crear, que es el nombre, el correo del usuario y el teléfono. Por eso no aparece en este momento. ¿Qué tenemos que hacer para que aparezcan? Digamos, como todo esto está integrado a la plataforma, debemos entrar a este menú de registro de participación en los mecanismos. Si bien no va a tener el permiso para participar en los mecanismos, de esta manera sí podrá asociarse a su compañía, ¿cierto? Entonces, al ingresar en esa opción de registro como participante, entonces venimos acá como persona jurídica. ¿Por qué persona jurídica? Porque necesitamos digamos, asociarnos a la compañía, ¿cierto? No serían ustedes como persona natural, sino que estamos vinculándonos a la compañía. Aquí entonces ingresamos el NID, pues yo ya tengo aquí el NID listo para la prueba, validamos la existencia. Muy importante, aquí en el NID debe contener todos los dígitos sin el guión. Listo, también el dígito de verificación, pero sin el guión. Entonces, cuando ustedes le dan validar existencia, miren que ya aparece, digamos, precargados los datos de la compañía. Entonces, ya lo que vamos a hacer es el rol del registro. Ya no vamos a entrar como representante legal, pues porque no somos representantes legales, sino que vamos a hacer otro. Aquí es simplemente, digamos, unos campos de prueba, es simplemente diligenciar pues el formulario. Entonces, digamos que es la cédula de ciudadanía, el número de identificación, pongamos, no sé, cualquier número cualquiera. Un nombre completo va a ser prueba. El teléfono, pongamos el mismo que habíamos puesto ahorita, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetir acá. Ya se precargó pues el correo con el que iniciamos la sesión, pero con el que registramos el usuario, y aquí ponemos cualquier, pues en este caso el cargo que es. En este caso pusimos pues analista de pruebas porque estamos haciendo una prueba. ¿Qué es lo único que pide que cargue? Un documento de identidad, en este caso pues la cédula de ciudadanía o de extranjería o el pasaporte, dependiendo pues del caso del usuario. Entonces se carga el documento de identidad. Yo aquí voy a cargar un PDF cualquiera, pues me lo va a permitir, es precisamente porque es un ambiente de prueba, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, voy a cargar una tarjeta de embarque de un viaje. Aquí la idea es que carguen el documento de la cédula y ya una vez tienen los datos completos, entonces vamos a enviar solicitud de registro. Entonces, información será enviada para revisión. ¿Está seguro? Sí. Y le dan enviar. Una vez que esto pasa, nosotros como administradores del SUIC, pues la plataforma administradora hace la revisión y hace la aprobación. Como yo pues ahorita estamos en pruebas, yo misma lo voy a aprobar. Esto normalmente pues lo hará, digamos, la plataforma. En este caso pues no sería yo en el SUIC, pero simplemente pues como para efectos de prueba que podamos validar que quede asociado. Entonces yo aquí ya por debajo lo estoy aprobando. Ya quedó aprobado. Entonces volvemos acá. Digamos que todo esto tiene pues como que surtir todo el proceso y demás que ustedes ya, en los que ya se les ha capacitado. Recarguemos la página como para que nos coja la configuración del aprobado. Y ya si vamos al menú, entonces ven que ahorita no nos aparecía, ahorita ya nos aparece la opción de reporte de información, ¿de acuerdo?
Entonces, nuevamente, muy importante que hagan todo el proceso de registro y de participación en los mecanismos. Si bien esto no les permitiría participar en los mecanismos, sí les va a permitir acceder al reporte de la información. Entonces, cuando ya llegamos a este punto, entramos a reporte de información y lo que vamos a ver es que nos aparece esta vista. En esta vista, entonces, vemos las plantas solares y las plantas eólicas. Aquí, muy importante que tengan en cuenta, solo les van a aparecer las plantas asociadas a su compañía, ¿cierto? Y solo les van a aparecer aquellas plantas, pues digamos que estén dentro del ámbito de aplicación de los artículos que les mencionaba ahorita que definen las resoluciones, tanto para eólicas como solares. En el caso de ustedes, entonces, tenemos 3 plantas solares y tenemos una planta eólica. ¿De qué consta la vista? Entonces tenemos el nombre de la compañía que ya está registrada en el SUIC previamente con todo el tema del representante legal y demás, el nombre de la planta y el estado de carga. En este caso pendiente, pues porque no hemos realizado ninguna carga. Esto se actualiza en la medida que se cumpla con el requerimiento y también pues que haya un periodo nuevo para la carga, ¿cierto? Y finalmente aquí, en la última columna, entonces está la funcionalidad en donde ya podrán entrar a seleccionar los archivos, pues el archivo en este caso que quieran cargar. Igual, de la misma manera, se ve para la planta, el caso de las plantas eólicas. Entonces aquí ya es muy importante mencionarles 2 cosas. Bueno, una cosa. En este momento, por efectos de prueba, pues esta funcionalidad nos aparece disponible, ¿cierto? ¿Por qué les menciono esto? Porque pues hoy estamos a 30 de junio. Junio no es un mes que, digamos, en los que se debe cargar información de acuerdo pues con lo establecido en el protocolo del CNO. Pero entonces, si ustedes acceden a la plataforma en cualquier mes del año, digamos en mayo, que no es un mes de carga, ustedes podrán entrar a la vista, pero no estará activa la funcionalidad de carga. Esta funcionalidad de carga solo se activará en los meses de carga, es decir, en los meses en los que se permite el reporte, es decir, enero, abril, julio y octubre. ¿Listo? Para que por favor lo tengan muy en cuenta. Con respecto a la funcionalidad, y pues como ahondando un poquito, Ariana, en lo que pues creo en lo que sería tu respuesta, durante todo el mes, es decir, esto se habilitará para ustedes como usuarios en la pues en la nueva vista del SUIC mañana, ¿cierto? Bueno, a partir de las 12 de la noche del día de hoy y quedará habilitada hasta el 31 de julio de ese año, hasta las 2 de la, pues 11:59 del 31 de julio. Durante todo ese periodo, si tienen, digamos, la carga del trimestre completo que se espera que se cargue en este periodo, es decir, como estamos haciendo el reporte del mes de julio, se esperaría que el trimestre completo a reportar fuera abril, mayo y junio. Entonces, si tiene todo el trimestre completo, entonces se podrá recargar la información cuantas veces sea necesario, pues o cuantas veces ustedes consideren que sea necesario. Por ejemplo, yo subí el archivo mañana, pero dentro de 15 días, revisando mis datos, vi que tengo pues algo por modificar, puedo volver a cargar la información durante el mes de carga. ¿Qué pasa? La información que estaba almacenada previamente simplemente se reemplaza por la información nueva que se está almacenando. Siempre que hay una carga nueva, va a quedar el registro del usuario que lo cargó, como les mencionaba, la fecha de la carga y el estado de la carga, si fue exitoso o si tuvo alguno de los errores pues, que se validan en el aplicativo, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar aquí como un ejemplo, bueno, algunos ejemplos para que validemos entonces el formato, para que lo conozcan y para que vean pues como todas las validaciones que hace el sistema. Todas estas validaciones que hace el sistema están enmarcadas dentro del formato que se definió, que cumpla con la, digamos que sea pues como el nombre de las columnas, que cumpla con el periodo de registro que se espera, es decir, en cada trimestre solo se permite el registro el reporte, perdón, de la información correspondiente anterior. Temas, por ejemplo, de la continuidad de las fechas, muy importante que sean fechas continuas en orden ascendente, es decir, si yo estoy esperando el trimestre enero, febrero, marzo, pues que vaya en orden ascendente la serie, empiece el 1 de enero y finalice el 31 de marzo hasta la última hora, las horas también, entonces en formato, pues digamos, hora militar de 0 a 23 y los datos faltantes
Aquí muy importante también pues un estándar de 2 cifras decimales. Aquí resaltar pues que la idea es que sean 2 cifras decimales, ¿cierto? A veces nos pasa que tenemos un dato con muchos decimales, cuando le damos aquí pues aproximar con Excel, si bien lo que se muestra son 2 cifras, pero cuando entras al dato aparecen un montón. Es importante que tengan en cuenta que el sistema va a validar que solamente sean 2 datos decimales. Y nuevamente el formato, entonces que tenga la columna planta, pues el nombre de la columna planta, año, mes, día, hora, perdón, y las variables que se esperan. En este caso, como vamos a hacer el ejemplo con una planta solar, pues tendremos datos de irradiación global horizontal y temperatura ambiente, ¿cierto? Lo que les mencionaba, pues que los años, pues que la fecha corresponda realmente al trimestre que se espera. En este caso, por 0 y 30 de junio, pues la prueba que se está haciendo, como el sistema siempre valida que sea el trimestre anterior, pues entonces debemos iniciar el mes 3 y va hasta el mes 5, ¿cierto? Hasta la hora 23 del mes 5, del último día. Muy importante tener en cuenta eso. Si tienen datos faltantes, es necesario pues que la columna quede, no sé, quede vacía, quede null o none o en menos 99.9, ¿cierto? Pero entonces, para que el sistema lo tenga en cuenta. Aquí, entonces, este es un formato, digamos, bueno, o lo que se espera, que cumple como con todas las especificaciones. Les voy a mostrar también como un ejemplo, cargando un formato pues un archivo que no cumple como con las especificaciones, por ejemplo, un cambio del nombre en las columnas. Entonces, un cambio de nombre es simplemente, ya les voy a mostrar ese archivo. Un cambio de nombre es que en vez de que diga GHI con todas las unidades de medida, solo diga GHI. Eso, por ejemplo, ya pues no se cumpliría con el formato y aquí les aparecería cuál es el error asociado pues a la carga y no se les permitiría la carga. En ese caso, miren que lo intenté, pero de todas formas quedó el estado pendiente. Otro tipo de validaciones, que sean los meses, o sea, que no se nos haya ido un mes 13, por ejemplo, una hora 1 a 24, ¿cierto? Eso, por ejemplo, también es otro tipo de validaciones que hace el sistema. Y finalmente, quería mostrarles ya cuando uno carga un archivo que cumple las especificaciones que son. Bueno, va a ser, por ejemplo, este tiene más decimales. Hagamos también otro ejemplito. Aquí les quería mencionar, cuando está cargando el archivo, él comienza a hacer pues como toda la serie de validaciones. En ese caso, miren que como pues eso es un archivo que le puse más decimales a los datos, entonces me dice no cumple el formato, ¿cierto? Y no se cambió el estado. Miren que aparecía una barra de carga en donde les va mostrando el avance de su carga mientras en la medida en que va haciendo todas las validaciones. Carguemos en este caso un archivo, bueno, que es este archivo planta solar. Solo para que vean la barra de carga. Ay, ¿qué pasó? Recarguemos. Estamos en plantas solares. Archivo de planta solar. Ya. Bueno, entonces acá nuevamente se inicia la carga, se comienzan a hacer todas las validaciones que les mencionaba y se va mostrando el avance de carga. Este mismo proceso pues se realiza para cada una de las plantas. Digamos, en el caso de las eólicas, la única diferencia que van a ver es la excepción que les mencionaba ahorita que hace la resolución, y es que una vez que se cargue el archivo, el sistema haga como toda la validación de formatos, datos faltantes,
el periodo de registro, ¿cierto? La continuidad de las fechas, de los meses y demás. Entonces ya en el caso de las eólicas aparecerá una pestañita en donde les pedirá indicar si la información reportada para la variable temperatura ambiente corresponde a datos medios o corresponde a datos secundarios. Y ya con eso se completaría la carga. Entonces miren que ya como les subió un archivo que cumple con todas las especificaciones, el estado se cambia a completado y con esto entonces ya quedó almacenada la información en el sistema. Listo. Lo que les mencionaba, nuevamente, si al siguiente, no sé, si es necesario volver a cargar la información, se podrá volver a cargar la información de la misma manera. La única diferencia, pues, es que se va a reemplazar los datos que ya estaban previos en el sistema por los nuevos que acabamos de completar. Una aclaración con respecto a este último, a este primer reporte, digamos a la excepción que se hace desde el CNO, pues desde el acuerdo CNO que se rige como todo este proceso, y es que para la primera carga, dado que se permite el reporte de menor cantidad de información, es decir, que no sea el trimestre completo, es muy importante que tengan en cuenta que por configuraciones del sistema, si bien se permitirá diferentes intentos en cuanto a que estoy subiendo un archivo, no sé, digamos que tiene 2 meses. Estoy subiendo un archivo que tiene 2 meses y hace todas las validaciones, digamos, tengo un error en el formato, él me permite seguir intentando. Pero una vez que se haga la carga completa o exitosa del archivo, en este caso solamente para la primer carga, por configuración del sistema no se permitirá una carga adicional. En el resto de reportes del trimestre sí se tendrá, digamos, esa gabela de poder modificar la información durante el periodo de carga. Esto solo pues por tener menor cantidad de información, ¿cierto? Por la configuración del sistema con respecto a este chequeo. Pero si se cargara, por ejemplo, el trimestre completo como primer carga, se puede, digamos, volver a modificar durante el periodo de registro. Este mismo proceso, pues todo lo que les acabo de mostrar, también se podría realizar para una planta eólica. Creo que tenemos buen tiempo. Les voy a mostrar pues como un ejemplito en el caso de la planta eólica del archivo también. Regálenme un segundo. Les muestro pues cómo sería el archivo en el caso de las plantas eólicas. Qué pena, es que demora bastante en abrir. Pero ya les voy a mostrar. Digamos, es lo mismo, ¿cierto? En cuanto a tener el nombre de la planta, tener el año, la hora, el mes al que corresponde. Lo que cambia claramente son las variables, ¿cierto? Entonces, en este caso estaríamos hablando de velocidad del viento, dirección del viento y temperatura ambiente. Entonces, acá les muestro pues como un archivo ejemplo de lo que sería el reporte pues para una planta eólica. Como les mencionaba, las 3 variables, aquí tenemos una adicional con respecto a las solares. Se debe cumplir lo mismo, es decir, horas de 0 a 23, 2 decimales, continuidad en las fechas y demás, pues y validación de datos faltantes también. Entonces, carguemos lo que les mencionaba ahorita, es la excepción con respecto a las plantas eólicas. Una sutil diferencia con respecto a las solares. Descarguemos este archivo. Nuevamente menciono, todos los datos que están viendo aquí en estos archivos y demás son datos aleatorios creados específicamente para efectos de prueba. Listo. Entonces miren que aquí también comienza a hacer todas las validaciones. Mientras tanto, les voy contando que toda esta información que les estoy mostrando aquí, el acceso, cómo reportar la información y demás, todo va a quedar, pues está consignado en este momento en el manual del SUIC. Lo pueden consultar